Hola, vamos a hablar sobre comunicación política y marketing para las campañas electorales. Voy a empezar con un mensaje muy importante y es que lo más potente para esta campaña va a ser tu mensaje, tu voz. Y eso tiene que estar destinado, el mensaje que elijas que vas a transmitir en esta campaña, tiene que ir destinado a la gente, a personas, porque la campaña se trata sobre las personas, sobre sus intereses, sobre sus vivencias, sobre lo que les preocupa y sobre eso ellos van a elegir el proyecto que quieren apoyar en estas elecciones. Las personas saben qué quieren de sus candidatos, qué esperan que les ofrezcan, qué les preocupan y qué les afecta. Entonces es muy importante que tú como candidato o como candidata puedas escuchar a la gente, a las personas que quieren que te apoyen, que quieres representar, y eso va a ser muy importante para toda la estructura de comunicación de campaña que hagas y para elegir muy bien tu mensaje para el tipo de audiencia que quieras llegar. Las elecciones tratan sobre las personas, tratan sobre lo que viven en este momento, no se trata de lo que pasó el año pasado, hace 4 años o más, se trata sobre lo que hoy les afecta. Entonces es bastante importante que dentro de todo el análisis que tú hagas para la campaña política, te ubiques en el contexto actual y que puedas hacer una investigación de lo que le interesa a las personas, problemáticas. Entonces revisa en tu municipio, en tu ciudad, en tu departamento, cuáles son las principales preocupaciones de la gente, conecta con ellos, pero además aprovecha la apuesta programática del partido que tenemos para resolver los problemas de la gente en cada uno de los lugares donde se encuentra dignidad y compromiso. Recuerda que cada candidato representa un proyecto político y tú estás representando el proyecto político de dignidad y compromiso, un partido de gente decente, un partido con principios, un partido que representa el cambio independiente, un partido que defiende la soberanía y la democracia, pero que además es un partido al que sí le importan las formas para hacer política. Aquí no le decimos no al todo vale. Jamás vamos a tener algún comportamiento ligado a la corrupción, al clientelismo, a la politiquería. Las formas son muy importantes y tú eres un representante de este proyecto. Cada uno de los candidatos y candidatas, pero además sus equipos, representan este proyecto de país que le hemos presentado a Colombia. Pero además nos caracteriza que en este partido hay personas que crean y defienden también los derechos laborales de la gente, personas que crean empleo. Tenemos luchadores sociales, tenemos lideresas sociales, defendemos los derechos a la salud, a la educación, al trabajo y toda nuestra apuesta programática. Y esto tiene que estar también en el planteamiento que puedas hacer, en los mensajes de comunicación que tú quieras darle a tu audiencia. Lo otro es teniendo como ese contexto de a qué personas le quieres llegar, cuál es la gente que está interesada en este momento en la contienda electoral, dónde estás ubicado, cuáles son sus preocupaciones, qué es lo que quieren, qué esperarían de su candidato y de la oferta de proyecto. Es muy importante que con todo eso logremos decirle a la gente cómo va a mejorar su vida con lo que tú propones o con lo que el partido propone. O sea, ya les estamos diciendo un ejemplo. La situación de desempleo de tal ciudad está muy grave. En Dignidad y Compromiso creemos que se deben defender la creación de riqueza y de empleo al empresariado nacional, a los comerciantes y a los emprendedores. Pero también tenemos que decirles cómo la generación de empleo cambiaría la vida de la gente en la ciudad. Así que la gente tenga posibilidades de acceder a mayores ingresos que les garantice una mejor calidad de vida y lo que implicaría en su proyecto de vida que una ciudad le apostara a más generación de riqueza y más generación de empleo. Entonces, para que tú puedas conectar la denuncia, el problema, cómo está la situación, conectar con la situación de la gente, con lo que sienten en ese momento, pero además
que le puedas decir cómo cambiaría su vida, su trabajo, su estudio, la situación en particular, para que logres darle una respuesta a esa problemática, porque la gente también busca voces que lo representen, pero la campaña también trata de mensajes positivos, mensajes afirmativos y propuestas donde la gente crea que si los respaldan, si te respaldan, pues tú vas a ser una voz y un defensor de sus intereses, pero además vas a proponer cosas para mejorar su calidad de vida. Cada campaña, además de la definición del mensaje, de poder investigar y definir el contexto en el que se mueve, de poder demostrar o comunicar cómo va a mejorarle la calidad de vida a la gente o cómo va a defender a su sector, debe también centrarse en una cosa que va a ser muy clave para todo el desarrollo de la campaña, y es tomarse un tiempo para definir la estrategia de la campaña. La estrategia de la campaña es el norte, es la ruta que debe seguir no solo el candidato, sino todo su equipo de candidatos, de campaña, sea que sea una campaña muy grande o una campaña pequeñita, debemos tratar de hacer un esfuerzo porque los candidatos y las candidatas cuenten con esa estrategia. Una estrategia que les permita definir cuál es el problema principal de la campaña, que les permita definir cuáles son sus objetivos, qué quiere lograr esa campaña, pero que además logre ubicar dentro de esos objetivos lo que necesitan para aumentar, sea el conocimiento, el posicionamiento, la opinión, la afinidad con ustedes, el apoyo del voluntariado, que ustedes puedan definir cuál es el factor principal en sus objetivos de campaña y todo lo planifiquen para llegar allí. Y que además hagan todo un ejercicio a partir de la planeación del objetivo en el que puedan definir la causa de su proyecto, por qué ustedes lo hacen, cuáles son los principios que rige su campaña, pero que además puedan decir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, para quién lo voy a hacer, y que puedan definir esas preguntas de tipo estratégico y de tipo táctico y puedan adelantar su campaña con un norte, ¿sí? Que si ustedes tienen que tomar definiciones de campaña, pues se les facilite porque ya tienen una estrategia de trabajo. Pero además esa estrategia también les va a definir unos énfasis que ustedes tienen que hacer en el mensaje, en cómo se van a comunicar con la gente y además en las acciones que día a día debemos tener en la campaña. Y además de la estrategia, lo ideal siempre, y que es una recomendación muy importante, es que junto a la estrategia desarrollen un plan de trabajo. Porque de nada nos sirve que de pronto nos quedemos con la estrategia de la campaña y que no logremos materializar en un plan de trabajo pues los pasitos que nos van a llevar a que ese objetivo se cumpla. Entonces aquí es muy importante que se tenga en cuenta que estas campañas, para ser exitosas, para que nos vaya bien en las campañas, además de contar con esto, debe haber un espíritu en la campaña de disciplina, ¿cierto? De cumplir la estrategia y cumplir el plan de trabajo, de planificación, de que no tengamos días en que no sepamos qué hacer, entonces nos inventamos alguna cosa. Si tenemos estrategia, la estrategia nos va a definir las acciones que podemos hacer dependiendo de cada una de las etapas de la contienda en la que nos encontremos. Y que logremos con esa disciplina y esa planificación tratar de montar un equipo, sea de gran nivel o a pequeña escala, que logre ejecutar todas las acciones que nos lleven a un buen puerto en esta campaña electoral. Es importante que ustedes puedan hacer un ejercicio en sus candidaturas para analizar el candidato, ¿sí? Donde puedan revisar cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, que revisen todo lo positivo y negativo que tengan en la campaña, porque sobre esto hay que trabajar y hay que potenciar esas fortalezas, potenciarlas. Si ustedes identifican que tienen un candidato o una candidata que es excelente en digital, potencien lo digital, que es excelente en el relacionamiento público, potencien eso, que de pronto es un dirigente o una lideresa social que están vinculados a sectores específicos de la población,
potencien eso. Si ustedes tienen una persona súper habilidosa en calle para hacer microdiálogos, potencien eso. Entonces identifiquen cuáles son esas potencialidades, esas fortalezas de la candidatura y trabajen en ellas, pero también hagan un trabajo de revisar las debilidades que se tengan en la candidatura para fortalecerlas. Un ejemplo, una debilidad típica de un partido como nosotros, honesto, sencillo, de gente decente, tenemos debilidad en el tema financiero. Y eso afecta directamente al tema de comunicación. Pues porque si tú no tienes con qué pagar la pauta de radio, pues te va a afectar que tengas mayor conocimiento. Entonces es importante que identifiquen esas debilidades que puedan afectar toda la comunicación que ustedes quieran hacer de campaña. Entonces, si ustedes ven que los afectó en las finanzas, que ustedes tienen una afectación o una debilidad en las finanzas, hay que inventarnos cosas, bonos, rifas, donaciones, baquis, bueno, crowdfunding, que ustedes hagan almuerzos para recoger plata, que ustedes puedan vender cosas, utilitarios, entonces como rebuscarnos y que a eso ojalá puedan darle un fin muy público en la campaña. Por ejemplo, si uno recoge plata para un crowdfunding, decir, recogí 5 millones de pesos o el valor que sea para sacar una valla en la ciudad ubicada en tal parte. Pero también a la gente le gusta ver que sus aportes, por pequeños que sean, contribuyeron a la campaña. 5.000 volantes, una valla, un pendón. No veamos como mínimo los aportes, porque esto en comunicación también puede ser muy importante, y que se puedan trazar metas en lo financiero va a contribuir a que también puedan hacer una planeación de cuántas cuñas pueden pagar, cuánta pauta digital pueden hacer, cómo pueden aparecer en medios tradicionales o en digital, si pueden pagarle a un equipo en calle para que reparta su publicidad. Todo esto va a ser un factor importante. Pero esto sale de ese mapeo de las debilidades. Entonces, clave que lo podamos hacer, que podamos tener esto allí presente y trabajemos sobre eso, pero que además hagamos, lo hicimos en la campaña, pero también tenemos que mapear a nuestros adversarios, a nuestros contendores y digamos que contra lo que nos enfrentamos. Entonces aquí voy a una parte importante. En comunicación es muy clave que podamos narrar una historia de campaña. Entonces esa historia de campaña a la gente le gusta que hayan héroes y villanos, ¿cierto? Que siempre haya como el que les ofrece algo bueno para su vida, pero que también se identifiquen como los malvados, ¿sí? Los villanos. Entonces nosotros tenemos que definir muy bien cuáles son nuestros contendores de la campaña, ¿sí? Y no son todos, no, son específicamente quiénes son relevantes en la definición de adversarios, sea porque con ellos competimos de pronto la curul en el caso de una corporación pública o demás, o porque también compartimos de pronto sectores donde los dos podemos sacar votos. Que ustedes puedan tener una definición de los adversarios. Pero además de tener la definición de los adversarios, es importante que podamos definir, por ejemplo, los males a los que nos queremos enfrentar. Entonces, si tú te quieres enfrentar contra la corrupción, contra la pobreza, contra la falta de garantías de derechos, contra el clientelismo, contra el despilfarro, no solo son los malos, también son los males, y eso nos va a ayudar a montar con nuestro mensaje desde el punto donde nos queremos parar nosotros con nuestra oferta, nos va a poder permitir elaborar una historia donde tengamos como esa narrativa de héroes y villanos. Y es importante que en la elección en la que tú estás como candidato o candidata puedas definir claramente de qué se trata la elección. ¿Sí? Si los electores quieren cambio, si los electores quieren continuidad, y que tú te ubiques de qué parte del espectro haces parte. Por ejemplo, en Bogotá la gente quiere cambio de las políticas y cambio de gobernantes. Entonces el contexto del cambio en Bogotá va a ser muy importante porque además nosotros con nuestro candidato, con Jorge Enrique, le ofrecemos a la ciudad un cambio independiente, un cambio con principios, un cambio sin demagogia y sin politiquería, que le permita a la ciudad avanzar
hacia una mejor vida para su gente, donde pongamos primero a Bogotá. Entonces es muy importante que ustedes se ubiquen en ese contexto de la contienda y con todo el planteamiento estratégico, la definición de los objetivos, la definición del para qué, del cómo lo van a hacer, de cuál es su oferta, de qué le van a ofertar a la gente, con las definiciones de para quién es esta campaña, cuáles son mis nichos, mis sectores, dónde voy a ir a buscar los votos, cuáles son mis votantes potenciales, con la definición del contra quién, esos malos, esos adversarios, esos males, y con la definición del dónde, pues podamos sacar esa campaña adelante. Y aquí me voy a centrar en la última parte que mencioné, y es el dónde. Entonces ya una vez tengamos como todo este recorrido, va a ser muy importante que en el dónde es como todos los canales por donde vamos a transmitir este mensaje. Los canales donde vamos a contar la historia, los canales donde vamos a llevar nuestro mensaje, los canales donde vamos a ir a contar nuestra causa, por qué hacemos esto, para qué lo estamos haciendo, que contemos nuestra oferta programática, qué le ofrecemos a la gente, cuáles van a ser esos canales. Entonces ustedes pueden dividir en su campaña los canales por aire. Aire son todos aquellos medios de comunicación tradicional, todo lo que tiene que ver con prensa, todo lo que ustedes pueden hacer además en, por ejemplo, vallas, murales, como cosas de gran formato que tengan mucha visibilidad pública y podemos clasificarlo de aire. Entonces, dentro de lo que ustedes hagan de manera estratégica, viendo ese norte que ustedes quieren apuntar, es importante que revisen, bueno, en aire, ¿qué podemos hacer? Podemos poner una o dos vallas, ¿cómo las vamos a financiar? Queremos sacar unas cuñas de radio, entonces tenemos que hacer las cotizaciones, sea con una agencia de medios o directamente con el medio. Si quieren hacer algo en televisión, los que tengan acceso a televisión, pues revisen si tienen los medios, porque por lo general la televisión es lo más costoso, pero también hay que hacer como toda una labor de prensa. En estos periodos muchos candidatos se apoyan de jefaturas de prensa con profesionales de comunicación social para que les puedan abrir canales en medios de comunicación con entrevistas, que puedan, por ejemplo, tener rondas de medios, puedan hacer ruedas de prensa, pero también en una labor de buscar cómo hacemos para entrar a las noticias del municipio, de la ciudad o del departamento, también con una visión estratégica. Pero también les sirven los murales, ¿sí? También si tienes, por ejemplo, un artista voluntario de tu campaña, también se puede revisar en las ciudades en las que se ha permitido poder hacer murales o donaciones de paredes donde tú puedas plasmar ese mensaje de campaña con la idea del apoyo a tu candidatura. Eso sería la definición de aire. Ahí también podrías como hacer una labor de, si tenemos escasos recursos, casi en todos los sitios del país hay emisoras comunitarias, ¿sí? Y hay canales alternativos o medios alternativos de comunicación. Entonces, preséntate a los medios, presenta tu candidatura y busca espacio allí, porque esos pequeños medios, esos medios comunitarios son espacios donde le dan voz a la ciudadanía, y los líderes y lideresas de dignidad y compromiso tenemos mucho que contar y podemos hacer una buena relación con medios. Entonces, eso en aire. En agua. Agua son las redes sociales, todo lo digital, página web, lo que puedas mover por allí. Dentro de la estrategia, ustedes van a ubicar los sectores, los nichos o el público, el target al que ustedes quieren llegar. Entonces, por ejemplo, puede ser que yo tenga una campaña en la que diga, yo soy una lideresa de mujeres de 26 a 45 años, que son mujeres de clase media profesionales que están interesadas en comunicación, en los problemas sociales, en el activismo, en los derechos de las mujeres. Defino un target específico y de ahí en redes sociales busco cómo comunicarles a ellas. Con mi estrategia, con mi mensaje, con la oferta, contándoles lo que voy a hacer por ellas, pero además ubicando los canales, diciendo,
Si tenemos toda la capacidad de atender los principales canales en donde están los colombianos en digital, que son Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, bueno, Twitter, muchos en la política lo tienen y lo usan mucho. Esto es importante para todo lo que tiene que ver con opinión y pues las demás redes sociales. Entonces, lo que hay que hacer es, si tenemos un equipo pequeño, ubiquemos el canal o los canales donde vamos a comunicar principalmente lo de digital, donde somos más fuertes. Y si ya tenemos la posibilidad de tener un equipo más amplio, pues lo importante sería atender esos canales con un contenido propio para esos canales, realizado para las características de esa red social y pues que tengas la forma de administrar ahí. Eso no es solo poner videos en las redes sociales, ¿sí? Eso también obedece a la estrategia, obedece a que dentro de la planificación debes hacer un contenido que le contribuya a la estrategia y a fortalecer al candidato o a la candidata, pero que además ese contenido esté atado a lo que le interesa a la gente en esa red social. Tenemos una dificultad y es que en el tiempo de política todos los políticos hacen videos y toda la gente trata de estar allí en las redes sociales. Por eso es muy importante que entiendas que en estas elecciones las emociones son muy importantes, ¿sí? Los mensajes son muy importantes y el contenido que hagas debe tratar de conectar con esas personas. Pero además de hacer ese contenido, es clave que atiendas las redes sociales para hablar con la gente. Entonces, al inicio hablábamos que es muy importante escuchar a las personas. Las redes sociales son un importante canal de escucha. Allí puedes encontrar comentarios que te dejan mensajes directos, reacciones, pero además tú puedes propiciar que la gente te deje los mensajes, que te responda, que te ayude a resolver preguntas que tengas. Y además de interactuar con ellos y generar un canal directo, porque esto ya no es solo de que yo comunico hacia allá, sino que ya todo el mundo está involucrado en las redes sociales y quiere participar, generas ese canal de participación, pero además haces una escucha con tu gente, con tu comunidad y con el público al que quieras llegar. En redes sociales se puede hacer pauta digital. Entonces tienes que revisar de acuerdo a cada una de las candidaturas, pues porque por lo que ha pasado en el mundo en las campañas anteriores, hay unos pasos que hay que seguir en redes sociales para que nos permitan pautar, descargos de responsabilidad, cosas que se deben hacer, pues que a veces si no se cumplen, pues no nos dejan pautar por temas de política. Entonces, para que revises desde ya, si quieres hacer una inversión en pauta, sí puedes hacer, por ejemplo, transitar en Meta con todos los permisos para poder pautar en digital. Y en esto de la pauta digital, pues es muy importante que en esa planeación estratégica que tienes tengas los recursos para poder hacerlo y segmentarlo a ese público que tú quieras llegar. Y además del tema de las redes sociales en digital, pues vamos a tener lo de la página web. En ese caso hay candidatos que tienen la posibilidad de hacer su página web, de tener un webmaster que la administre, que la tenga, que la desarrolle, pero hay otros que no. Y para eso el partido a ustedes les ofrece que en su página web, si ustedes tienen un contenido de prensa, un comunicado, una entrevista que ustedes quieren alojar en una página web, en la página de Dignidad y Compromiso, pueden hacer estas publicaciones y el webmaster del partido les ayuda a publicar esto ahí. Lo tercero es tierra. ¿Sí? La tierra es bastante importante, las elecciones pues se ganan en la calle, con la gente, con votos. Entonces va a ser muy importante que hagas esta estrategia territorial, que puedas tratar de hacer ese énfasis en calle, pero que además sea que te respaldes con investigación de microtargeting o que te respaldes en votaciones anteriores donde el partido haya sacado votación o nuestros grandes líderes, o que tengas un nicho, por ejemplo, si eres presidente o presidenta de una junta de acción comunal o lo fuiste, o de pronto fuiste concejal o fuiste un consejero local de juventud o demás, de pronto tienes ya en el territorio
marcados como los sectores donde podrías recibir ese respaldo y ese apoyo de la ciudadanía, pues que también revises enfocar tu campaña en esos puntos y donde sea más fácil también llegar y conseguir más votos. Allí la presencia puede ser con distintas cosas, con el volante, con plegables, con periódicos, con afiches. Si tienes amigos, pídeles que te presten la fachada de tu casa, ¿cierto? Tomar las medidas de las fachadas de la casa, revisar en los municipios o ciudades cuál es el porcentaje permitido para esas fachadas, que no excedas ese porcentaje, revisar si es posible pegar afiches en la ciudad, porque también los puedes tener, pero puede ser préstame tu ventana para poder ubicar los afiches de la campaña y que tengas como esos entregables para cuando vas a hacer campaña en calle. La presencia en calle es muy importante y esa presencia pues también va alineada con el énfasis estratégico de la definición del target del público y del nicho en el que queremos llegar o la población o el territorio al que le queremos llegar. Eso ojalá para los equipos grandes y lo pueden respaldar, por ejemplo, con encuestas o lo pueden respaldar con grupos focales donde puedan definir mensajes, los lugares específicos donde vamos a hacer nuestra campaña, donde vamos a focalizar nuestra publicidad y demás. Sería un gran recurso el tema de análisis e investigación en la campaña en general como para toda la estrategia general. Pero pues eso para los equipos que tengan esos recursos. Y el cuarto, que se trata del fuego, tiene que ver con todo lo que son adhesiones, endosos, relaciones públicas. Entonces, cómo yo puedo acercarme pronto a sectores sociales, políticos, organizaciones que quieran apoyar mi candidatura, o de pronto cómo me acerco a líderes de opinión, a influenciadores que puedan hablar sobre la candidatura y fortalecerla, ¿cierto? Ser como esos validadores de la campaña, o cómo yo busco endosos y adiciones de tipo político o apoyos políticos importantes, por supuesto todo dentro del marco programático y dentro de los principios que rigen a nuestra organización. Entonces es muy importante que hagas eso ahí. Las campañas también se hacen con mucho amor y con mucha pasión. Y pues son periodos muy cortos donde vamos a tener la etapa donde la gente tiene la mayor disponibilidad también para escuchar ideas, para hablar de política, porque todos estamos metidos en el debate político en estos temas de campaña y pues están prestos a escuchar esas propuestas de proyecto de ciudad que tenemos, pero además cómo vamos a hacer para solucionarles sus problemáticas. Bueno, termino con lo que empecé. Las campañas tratan sobre la gente, sobre las personas, no sobre los candidatos, no sobre otros problemas, es sobre la gente. Entonces es muy importante que puedan transmitir el mensaje que ustedes tienen para ellas, conectar con ellas, que lo que ustedes hagan sea pues no solo para conseguir votos, sino para que también puedan difundir su mensaje, la oferta, cuál es su causa, cuál es su sueño, qué es lo que quieren para la gente, pero que además pensemos en que esto es un proyecto colectivo, ¿sí? En Dignidad y Compromiso tenemos un programa, tenemos dirigentes, lideresas que todos los días hacen un gran trabajo y que le aportan todos un granito de arena a la consolidación, al posicionamiento y al conocimiento del partido. Entonces, si tú haces parte de una candidatura al consejo, de una candidatura a una junta administradora, a una asamblea, es muy importante que no solo hagas tu campaña, sino que hagan una campaña institucional por el logo de Dignidad y Compromiso. Eso va a ser muy importante porque la gente también respalda los proyectos colectivos y es bueno que transmitamos los mensajes del candidato, pero también que somos un equipo. Si aquí no somos personas, individuos que solamente hacen política de manera personal, sino que este es un esfuerzo colectivo y que ustedes complementen el trabajo que hacen como candidatos con el trabajo del partido, va a contribuir a que le vaya mejor
a las listas en las que están. Y si son candidaturas uninominales, sea gobernaciones, alcaldías, igual. O sea, el excelente trabajo que hagan como candidatos hay que complementarlo con impulsar el logo de dignidad y compromiso, porque ustedes van a necesitar el apoyo de concejales, el apoyo de edilatos o de ediles o edilesas, si es el caso de las gobernaciones, apoyos en diputados, y va a ser muy importante que en este esfuerzo de comunicaciones podamos también contribuirle de manera importante al conocimiento y al posicionamiento del partido. Espero que esto les haya ayudado, que estos tips les hayan servido y que les vaya súper bien en las elecciones de octubre de este año.